YouTube, ¿cómo están? Les habla Jonathan del canal de John Rodríguez y he estado pensando algunas cosas sobre cómo va a ir evolucionando el canal y me gustaría darles una premisa de lo que se viene, que es algo muy interesante y es algo que si logramos concientizar e introducir en nuestro lado inconsciente de nuestro pensamiento, nos va a beneficiar muchísimo. Hay que entender que vivimos en un gran ordenador, en una gran computadora que está programada de alguna forma que nosotros lo que podemos visualizar, lo que podemos tocar y lo que podemos materializar es simplemente un reflejo de lo que nosotros podemos interiorizar. Este concepto de interiorizar es bien interesante porque mucha gente podría decir, o muchas personas, yo en su momento lo pensé así, y a mí me gustaría también tener esa capacidad o esa habilidad desarrollada al 100%, pero se requiere práctica y sobre todo se requiere intención y la información correcta. Nuestro cerebro trabaja de dos formas, o tiene dos elementos que lo componen. Uno de ellos es la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente trabaja a una cierta frecuencia y la mente inconsciente trabaja a otra frecuencia. También hay que saber que tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Uno de ellos es completamente racional y el otro es una parte donde la sensibilidad, la creatividad y toda esa parte que nosotros tenemos y nos pertenece como derecho a generar y a materializar es donde se encuentra. El detalle es que la programación que se tiene y la programación que se nos ha hecho creer desde muy pequeños se enfoca mucho a lo racional, y la gente que desarrolla por instinto y la gente que está muy conectada desde siempre con su parte emocional y creativa, de alguna forma se desprestigia o se les hace o se les ridiculiza, porque ellos tienen la fortuna de estar más conectados con su ser, y por supuesto cuando tú conectas con tu ser, conectas con la fuente creadora. Después voy a profundizar en esos conceptos, pero hay que saber que la Matrix solamente es las reglas o la forma en que se ha manipulado estas tecnologías o esta conciencia universal que nos rodea en este momento, que es parte de nosotros, y nosotros somos reflejo de lo que percibimos de ella. Y está toda la programación y toda la infraestructura que corre abajo de la Matrix. La Matrix, otra vez, simplemente son las reglas que se pueden manipular, que al final son las creencias que nosotros tenemos, pero abajo está todo el compilador de todas estas reglas, y a mí me gusta llamarlo oasis, porque realmente es la fuente. Entonces tenemos dos niveles: oasis, que es la parte que compila, y la parte que realiza o la parte que le da las órdenes a Oasis es la Matrix. La Matrix es una forma de entender todas esas reglas y toda esa manipulación que se ha generado y que se ha venido por intereses tanto de control como energéticos. Y la Oasis, que es simplemente está hecha y es la conciencia que respeta la parte de control que se ha generado en Matrix. Matrix, pues nosotros podríamos generar una Matrix que sea más positiva, y no necesariamente Matrix es algo negativo, sino podría ser una Matrix positiva en la cual nosotros hemos tenido la capacidad de, con nuestra intención, pensamiento y acción, poder modificarla, y estaríamos hablando de una Matrix que tiende a ser más positiva. Pero eso lo vamos a ir trabajando poco a poco y a evolucionando
estas ideas van a ir evolucionando con cómo vaya el canal creciendo y cómo vaya trascendiendo en el tiempo. Lo interesante de esto y el mensaje por el cual estoy grabando esto es que nosotros me gustaría liberar la información, y no es completamente nueva. Esto lo ha venido trabajando civilizaciones muy antiguas. La ciencia lo sabe, la psicología lo sabe. Las personas que tienen más conciencia y más conocimiento desde siempre de cómo trabajaba o cómo se maneja esta realidad lo saben, y saben que es cierto. Por eso es que manipulan el pensamiento de la gente humana, porque la raza humana tiene una capacidad creadora impresionante. Es decir, nosotros somos resultado de la evolución y de la introducción de diferentes trozos de varias razas que han proliferado en el universo, y todas estas razas nos han regalado sus habilidades, dando como resultado una especie que tiene una capacidad creadora impresionante. Hay entidades o especies que no tienen ese poder creador y no tienen esa conexión con la fuente, y es por eso que requieren tener o manipular una especie que sí lo tienen, porque al manipular esta especie creadora pueden hacer que esta especie o esta raza cree la realidad que a ellos les beneficia, cuando ellos no tienen esa capacidad de creación o la tienen muy mínima. La capacidad de creación va muy relacionada o está correlacionada altamente con la capacidad que se tenga o la capacidad que tenga la raza de conectar con la fuente. La fuente es Oasis, la fuente es la que crea y materializa, pero hay otras razas que son más negativas, que no tienen esa capacidad y requieren de razas con ese grado de conexión para crear la realidad que a ellos les beneficia. La especie humana tenemos y nos pertenece por derecho la capacidad de creación. Se ha hecho una manipulación en masa a nivel de control mental, y simplemente es porque si tú a una raza creadora les haces creer que son mínimas o que son insignificantes, eso es lo que van a traer y eso es lo que van a materializar. La buena noticia es que hay conocimiento, hay pruebas y hay referencias de gente que ha podido modificar su realidad, y simplemente se ha podido desprender de esa programación negativa que han querido imponer en nuestra realidad. Y hay formas de que nosotros podamos interiorizar conceptos tan poderosos como el hecho de saber que somos gente exitosa, que por derecho universal tenemos nos corresponde una felicidad impresionante. Por derecho universal nos corresponde el hecho de poder experimentar todas esas experiencias y deseos que queremos y que estamos dispuestos a crear por medio de nuestros pensamientos. Hay diferentes técnicas y hay diferentes formas de hacer pasar esa información hacia tu mente inconsciente, porque la mente inconsciente, en ella hay varios mecanismos que se conectan completamente con Oasis, que es la fuente, y que se saltan la Matrix per se o como tal, porque al final la Matrix es un conjunto de reglas que se han impuesto, y al hecho de tú conectar tu inconsciente con la fuente, te vuelves una persona con esa capacidad creadora, y te vuelves tu propio ser divino. En tu interior hay una capacidad impresionante para crear, pero sí tenemos que tener la habilidad de saltar esa parte analítica
que se ha fomentado y que al final ha beneficiado al desarrollo y a la evolución de nuestra especie humana. Pero una vez que sepamos y seamos conscientes que esto es una simulación, lo dicen grandes personas, lo han dicho grandes sabios, no es una cuestión que se me haya ocurrido en este momento, sino lo dicen escrituras sagradas, escrituras muy antiguas y actualmente personas muy imponentes en muchas industrias. Si nosotros podemos llevar nuestras creencias a esa interfaz inconsciente que es la que se conecta con la fuente, simplemente nuestra realidad va a empezar a modificarse, va a empezar a generar y a crear lo que nosotros por derecho universal como especie humana y raza humana que tenemos la capacidad creadora nos pertenece. Así que, como siempre, les deseo mucho éxito en sus proyectos y estamos aquí. Cualquier cosa, estoy ahí pendiente, redes sociales, y ustedes saben cómo contactar, ya no es necesario repetirlo o decirlo. Así que nos vemos pronto.